El año pasado hicimos lo mismo, pedimos a todos quienes quieran escuchar. No hay peor soberbia la que la historia nos da cuenta, porque la prueba de trabajo colaborativo es donde más mal les fue a los propios, porque sinceramente no lo hacen más. Pensándose que lo pueden resolver todo en la soberbia de yo sé, yo puedo. Entonces, el resultado de eso, a pesar de que tengo el calendario, en junio entregan, ya abren en la plataforma para que uno se incorpore dentro de su portafolio y empiecen a funcionar todas las otras herramientas que tiene la evaluación. Esto no lo grabes, por favor, lo otro. Entonces, yo quiero reiterar mi agradecimiento a Anabela, porque Anabela trabaja como profesora y en su tiempo, que no es de laboral, que ya es harto laboralmente, viene de Puchuncaví para acá. Por lo tanto, yo quiero reiterar algo que para mí es una máxima. No vamos a hacer ninguna inducción en tiempo que le favorezcan a alguien. Aquí uno tiene que rascarse para tener los resultados que quiere. Yo no voy a hacer el día en que cada una tenga espacio porque su marido no está o porque su hijo se lo permite. No. El tiempo en que el trabajador y la trabajadora tiene que esforzarse. Lo hemos hecho todo así. Yo quiero ser súper claro con eso. Lo segundo que vamos a hacer el tema de la inducción del trabajo colaborativo, porque eso es lo que más mal ha ido y por lo tanto hay que aprender a hacerlo. Adelante. Y lo tercero es que esto es para que efectivamente aprender, no es para ir a discutir cuestiones que no se resuelven acá, con prestar atención y con harto respeto a todos, pero fundamentalmente es para preguntarnos todo y compartir respecto de qué es lo que es el trabajo, compartir la experiencia, etc. Eso es lo que, por eso como regional nosotros estamos, y también nos va a ayudar Miroslava, que ya es una profesora emérita, pero que ha pasado por todas las instancias de la evaluación, ha ido bien, ya está jubilado, pensionado, en realidad es la palabra. Y junto con Anabela, que ya ella todavía está en ejercicio, porque yo quiero dejarla a las dos y irme a las cosas que estoy terminando para volver como alumno. Anabela, por favor, Bueno, colegas, buenas tardes. Valoro mucho el interés de ustedes de estar acá un día viernes después de las 6 de la tarde. Yo me acabo de perder una rica cuenta pública de mi alcaldesa, así que estoy súper triste de haber venido para acá y no haber estado allá con ella. Es un chiste muy obvio. Así que vamos a empezar hoy día la inducción. Para empezar, los que van a ir hoy día y puedan venir después de agosto, que empieza el otro tipo de trabajo que hemos hecho durante harto tiempo. Como dijo Renato, aquí no vamos a venir a discutir la carrera, ni vamos a venir a discutir la evaluación, porque para eso hay otro espacio, otros momentos, y esto es lo que tenemos. Y tenemos que jugar bajo sus reglas, que es la regla de la evaluación docente, ¿ya? Así que si nos ponemos a discutir hoy día de que justo, no justo, que por qué esto, por qué, no vamos a llegar a ningún lado y nos va a seguir yendo mal, y hoy día la evaluación más encima va adjunta a una carrera donde tenemos que pasar a los tramos y eso nos afecta directamente en nuestros sueldos, ¿ya? Así que hoy día pensemos que todo este sacrificio que tenemos que hacer puede ser recompensado más adelante con un mejor sueldo, y se los digo por experiencia. Soy hija de este sistema. En el 2002 obtuve la excelencia pedagógica, luego me metí al sistema de evaluación docente como correctora, luego pasé a supervisora, luego encargada de sede, luego la excelencia pedagógica, luego la red de maestro y maestro, ahora estoy en el tramo experto 2, pero no ha sido porque soy la mejor, sino porque le seguí el hilo conductor que fue colocando el sistema. Por eso yo de a poco me di cuenta, soy hija de este sistema. Lo manejo porque lo empecé desde un principio. No sé, no es que sepa más que nadie. Me metí al sistema y he ido pasando todas las etapas que ellos han ido colocando en el camino. Vamos a empezar. Para empezar, les quiero explicitar que generalmente yo trabajé en portafolio en la clase filmada, porque ese era como lo que más me entretenía. Pero el año pasado empezaron el trabajo colaborativo y vimos, por los resultados que mandaba Docente Más, que fueron muy pocos los profesores que pudieron aprovechar el primer año el puntaje del trabajo colaborativo. Pensando en eso, había que ver para dónde apuntaba más o menos el trabajo que ellos pedían, y el año pasado 5 colegas muy inteligentemente nos fuimos a trabajar a corregir portafolios y no a corregir videos, por ende estuvimos ahí cerca de las pautas,
vimos las pautas, vimos cómo se revisa, vimos lo que ellos esperan del trabajo colaborativo y eso es lo que hoy día nosotros les vamos a dar a conocer. No es inventado por nosotros, es lo que el proceso exige y pide. Ahora, lo que sí tienen que tener en consideración que para esto siempre hay que trabajar con el marco laboral de enseñanza porque todos los años piden indicadores diferentes, ¿ya? Y eso después más adelante vamos a aprender lo que son los indicadores, para dónde apuntan. Así que hoy día vamos a empezar ya con la exposición. El trabajo colaborativo y la reflexión docente. ¿Qué es trabajar colaborativamente en el contexto del quehacer docente? Esto no lo inventamos, esto no buscamos la definición, esto es lo que Docente Más dijo el año pasado en la corrección. Que dijo que el trabajo del docente en la escuela no debe ser desarrollado de manera aislada, dado que el trabajar con otros es una práctica nutritiva, no solo desde la perspectiva de identificar situaciones de problemas, sino también de pensar en conjunto la mejor manera de resolver. Al tiro aclaramos, el trabajo colaborativo no siempre nace a partir de un problema, de un conflicto. Puede nacer desde un interés, desde un querer mejorar, de un querer hacer algo nuevo. Eso es un trabajo colaborativo. Y también puede ser una problemática que se resuelva, pero por otros canales, no por los canales oficiales, ¿ya? Porque al final eso es dentro de nuestra práctica de labor. Pero si yo un día veo que hay una problemática que nos está afectando a todo el colegio y podemos entre todos los profesores ayudar y hacer esta sugerencia y ponernos a trabajar, eso es lo que el trabajo colaborativo me pide, no lo que yo generalmente debo hacer. Entonces muchas veces las educadoras diferenciales estamos confundiendo el trabajo colaborativo con la codocencia. La codocencia no tiene nada que ver con el trabajo colaborativo. La codocencia está dentro de mis funciones como educadora diferencial. Yo entro y trabajo y hago lineamiento de trabajo, o busco estrategias metodológicas, hago adecuaciones curriculares, pero eso está dentro de mi labor y mis funciones. Ese no es un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es cuando yo veo algo que está fuera de mis funciones y lo llevo a cabo. Ejemplo, desorden en el colegio, hay mucho desorden, entonces yo quiero mejorar, todos los profesores queremos mejorar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Estos niños están muy atrevidos, ¿qué podemos hacer? Trabajar valores, ya, pero ¿cómo lo hacemos? El plan del fomento de la lectura, ya, existe el plan del fomento de la lectura. Pero ¿y si nosotros nos ponemos todos de acuerdo en el ciclo, elegimos un solo libro y que se trabaje un valor durante todo ese mes y todos nos comprometemos a poner el letrero en la sala, ponerlo en la... Ese ya viene siendo un trabajo colaborativo. Porque el plan del fomento de la lectura todos lo hacemos. Pero esa estrategia, ese ponerse de acuerdo, vamos para allá para apuntar a los valores, eso ya como que sale de mi obligación. Eso es un compromiso que adquiero como grupo. Ese viene siendo un trabajo colaborativo. Dice, sin embargo, no todo trabajo con otros en sí mismo es colaborativo. Para que lo sea, deben darse las siguientes características. Desde la perspectiva de las características del trabajo colaborativo de la unidad, es una instancia de trabajar con otros, donde se explicite y evidencie un diálogo profesional. ¿El diálogo profesional qué es? El que yo les demostré. Llegamos el día al consejo de profesores, todos nos quejamos que no podemos hacer clases, que los niños están atrevidos, que se están pegando en el patio y empezamos a hablar, sí, pero que nadie hace, ¿qué hacemos? Contratemos otra inspectora, hay que expulsarlo, hay que mandarlos al psicólogo y empezamos a hablar, eso es bueno. Y eso es lo que vamos a tener que describir. El problema del patio salió y los profesores dijeron que contrataran a un asistente, que fueran al psicólogo y que los mandaran para la casa y todo eso es un diálogo. ¿Qué hacemos para resolver el problema? ¿O qué hacemos para incentivar el trabajo que nosotros estamos visualizando como un trabajo colaborativo? Ese es lo más importante, porque después que del karma vienen las sugerencias. Bueno, oye, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hablamos con el psicólogo para que nos dé estrategia? Ya, traigamos al psicólogo, el psicólogo, bueno, hagan esto, y nosotros tomamos eso y como grupo nos vamos y lo llevamos. Cuando hablo de grupo puede ser de dos. Ya, este grupo chico, pueden ser 2 personas. Tomamos esta sugerencia y vamos y la implementamos. Después llegamos, a mí no me resultó. Los cabros metieron bulla. No tomaron esto, no tomaron aquí, no tomaron allá.
estoy reflexionando sobre lo que pasó. Oye, fíjate, a mí sí me dio resultado. Oye, fíjate, conmigo se portaron mejor. Pero ¿cómo lo hiciste? Mira, yo lo hice así, yo lo hice así. Eso es cuando hablamos de diálogo pedagógico. Y es así, colegas, es así. Debo contarlo como sucede, no con palabras técnicas. En el diálogo pedagógico, si bien voy a hablar con tecnicismo, lo importante es que se refleje el sentir, el antes, durante y el después de hacer esta estrategia. No todo trabajo colaborativo va a ser exitoso, nunca, pero sí va a tener altos y bajos. Lo importante es que yo lo inicié con algo y termino con algo. Puedo haber iniciado con un problema y haber terminado con el mismo problema, pero en el camino sucedieron cosas, y esas cosas que sucedieron es lo que tiene mayor puntaje si usted es capaz de describirlo. Durante el proceso, 20 niños lograron mantenerse quietos, hicieron esto, lo pasaron bien, de todo, pero durante el tiempo los niños volvieron a su propia conducta. No resultó, pero sí hubo un momento pico, un momento que pudieron lograr algo, pero al final llegaron a lo mismo. Entonces aquí el momento después en el colegio de cambiar la estrategia y volver a insistir, porque eso es la educación no inicia y termina, es siempre. Entonces no podemos dar por terminado un trabajo o pensar que no nos resultó porque tuvimos alto y bajo. O sea, ahí en el bajo vamos a tener que volver a evaluar y para eso está pensado que siempre hay un diálogo pedagógico dentro del establecimiento. Y entre paréntesis, les digo que este es el año último que podemos evaluarnos con este marco de la buena enseñanza, porque después vamos a ver el nuevo, ya cuando terminemos esto, y ahí vienen sí grandes sorpresas. Entonces, se evidencia un diálogo, una conversación, un intercambio de opiniones, profesional de un problema, necesidad o interés común. Debe haber una reflexión en torno del qué hacer, no definitivo, y mostrar cómo se va logrando y modificando la práctica docente, tanto individual como grupal. Tenemos un ego tan grande que es tan difícil leer en las evidencias, y se lo digo porque las leí, las vi, que dijeran, yo aprendí algo. No se notaba eso. Cuando yo aprendí, yo de todo trabajo aprendo algo. Por último, aprendo a no ser tan desordenado como la colega. Uno aprende algo. O aprendí que la colega es muy ordenadita para escribir y tiene letra bonita. Pero en un trabajo siempre uno aprende algo. Y ahí lo dice súper claro. Y se lo van a decir a ustedes y se lo van a pedir. Uno siempre en la reflexión tiene que haber un aprendizaje. ¿Qué aprendió del otro? O sea, aprendí por lo menos a leer antes de llegar. O sea, la profesora venía todos los días y no venía preparada. ¿Qué están aprendiendo ustedes? Ustedes a prepararse antes de venir, ¿o no? Hay un aprendizaje a través de la crítica al otro, igual hay un aprendizaje. Pero nos cuesta tanto como profesores reconocer eso. Nos cuesta reconocer que de ella estoy aprendiendo esto y que de esa aprendí esto y que de eso aprendí esto otro, porque hoy día el reconocer el aprendizaje de otras personas o los liderazgos de otras personas se ha ido como mal utilizando. Entonces a nosotros de repente nos cuesta, y a los docentes les cuesta mucho reconocer que yo aprendí del otro. Y en la evidencia, que son 3 preguntas, es muy clave eso. ¿Por qué hoy día es importante hacer la de la reflexión del trabajo colaborativo? Porque el trabajo colaborativo tiene que empezar hoy día. No pueden empezar en agosto ni en septiembre. Tienen que ya empezar a hacerlo, empezarlo a visualizar, empezarlo a ver qué problemática, qué cosa podemos hacer donde nos dé este espacio. No es necesario que muchos, de hecho, ustedes lo lleven a cabo, pero a veces hay muchos directores que piden que sus docentes lo muestren dentro del establecimiento porque ellos después tienen que dar evidencia que sí lo hicieron. Y también nos encontramos con gran sorpresa que muchos de los trabajos colaborativos que denunciaban los profesores, los directores no lo reconocían como tal. No daban evidencia de que eso sí se había realizado en el establecimiento. Entonces esto tiene que ser bien concordado con la directora, con la jefa de UTP, en decirle, yo hoy día con mi colega o mis colegas vamos a empezar esto. Y que ella sea capaz, si ustedes no tienen las confianzas suficientes, en exigirle que vaya monitoreando el trabajo.
Porque si usted saca un buen puntaje en esta área del portafolio y no se lo reconocen, en el puntaje, que usted con eso puede apelar a que sí fue hecho. Porque ahí dice, cuando ustedes reciben el laudo de evolución, les va a decir si el director lo aceptó o no lo aceptó. Entonces, si no lo acepta, ustedes con esa evidencia que fue monitoreado, que se lo fueron viendo, que se lo fueron revisando, no evaluando. Pero si usted dijo que hizo un taller, que diga, ve, hicimos el taller ya, fírmeme aquí, tal fecha el taller se hizo. Cosa de ir monitoreando. Hay personas que perdieron hasta 20 puntos porque los directores negaron tener pusieron simplemente que ellos no daban fe que eso se había realizado. Entonces, también son cosas prácticas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. A nosotros nos exigen todo por escrito, con evidencia. En esta parte ustedes también, bien profesionales, y vayan monitoreando su propio trabajo. Dice que se generan dinámicas reflexivas en torno al quehacer educativo. No es trabajo colaborativo la mera distribución de tareas para un trabajo común. Hagamos un trabajo colaborativo ya. A ver, para el acto tal, puede ser una fiesta y vamos a colaborar haciendo esto. Entonces María hace los carteles y el Juan hizo esto y la otra hizo esto y después nos juntamos y dijimos que realmente había resultado súper bien, todo bien, porque cada uno cumplió su función. Pero cada uno resolvió los problemas solo. El que tenía que hacer los carteles, no sé con quién, mi chica se consiguió los lápices. ¿Ya? El de la fotografía no tenía el cable y tuvo que ir a la ferretería a comprarlo, solo. ¿Quién le ayuda a solucionar? Entonces, la mera distribución de funciones o de tareas en un grupo no es un trabajo colaborativo. Tiene que haber un ente común, una reflexión común, o sea, una sola cosa. Es una cosa y todos están en torno a él. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Referente a la cita también. Sí. No, Anabela, es que yo te quería preguntar, cuando nosotros se supone que empezamos a hacer este trabajo con apoyo de UTP o de la dirección, necesariamente para que nosotros se nos apruebe el puntaje o qué sé yo, ¿tiene que resultar eso? No necesariamente. Depende de tu reflexión. Ya. Depende de que tú seas capaz de decir, esto empezó aquí, esto se llevó así, pero no se resultó en el 100%. Ya. A eso no resulta en nada. Ya. Pero la reflexión que ustedes han hecho, cómo lograron, porque erradicar, por ejemplo, la violencia en los colegios, los niños problemáticos, sí, no lo vamos a hacer nunca. No. Pero por lo menos intentamos, hicimos algo. Ya. Eso duró una semana, pero se hizo. Ya. Entonces ahora vamos a reevaluar porque vamos a hacer otra cosa. Eso te va a seguir para ti, es para que esto se instaure en los colegios, para que sea algo del... Esto está enfocado mucho a lo que hoy día le están dando mucho boga a los manuales de convivencia. Entonces que los colegas sean capaces de trabajar en equipo. Esto va a durar como unos 20 años, ¿no? Yeah. Porque esto recién está en boga en Chile. Entonces hoy día el proyecto educativo pasa a segundo plano. Lo que es importante hoy día es el manual de convivencia. Eso es lo que hoy día tenéis que subir a plataforma. ¿Ya? Porque, entre paréntesis, todo tiene un hilo conductor y los profesores a veces nos apartamos de la realidad que somos trabajadores de un sistema y no nos damos cuenta que eso, más eso, más eso, es todo esto. Claro. Hoy día tenemos un manual de convivencia que se va a subir a plataforma porque viene la matrícula online. Sí. ¿Cierto? Sí. Al venir la matrícula online, los apoderados van a poder elegir mínimo 2 colegios, máximo los que quieran, para postularlos. Claro. Y va a haber un apartado donde hay una pantalla donde va a estar tu colegio con características sacadas de tu manual de convivencia y con tu sello y con fotografía. Los que son el jefe UTP saben eso, que hoy día hay que estar completando plataforma, ¿o no? No hay UTP aquí. Hoy día se está completando plataforma. Entonces, todo tiene un hilo conductor. Entonces, en la evaluación docente quieren profesores expertos en que sean capaces de resolver conflictos. ¿Ya? Porque así van a ir eligiendo los apoderados en los colegios. Gracias. Entonces, recuerda. No, quería que terminaras nomás, disculpa. Tenía una consulta, lo que pasa es que, ¿de qué manera uno saber si la directora envió esto, lo visó, digamos,
Porque nosotros tenemos la experiencia de algunos docentes del liceo que no le tomaron en cuenta el trabajo colaborativo porque justamente ocurrió lo que tú decías, que la directora no lo envió. Eso se hace por plataforma. ¿Cómo uno lo puede monitorear? Cuando tú recibes tu resultado tienes 7 días hábiles para apelar. 7 días, no hay más. Pero antes de que se entregue, ¿uno puede saber si ella lo vio o no? Es que esa es su responsabilidad. Por eso te digo, llegada tu evaluación docente, tú tienes 7 días para apelar. Y se puede acusar hasta de abandono de función al director si él no lo visó, porque está dentro de sus funciones y obligaciones, ¿ya? Él tiene que entrar a la plataforma, tiene que visar, tiene que revisar y tiene que dar cuenta de algo, ¿ya? Por ejemplo, una profesora jefa de más de 6 años de un segundo medio, ella puso un trabajo colaborativo con apoderados y alumnos y el director dijo que no podía decir que sí el trabajo. Por las competencias de profesora jefa. Si él la tiene 7 años como profesora jefa de un segundo medio, es imposible que él no pueda hablar de sus competencias como profesora jefa. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa con ese director? Nunca la fue a observar, nunca la vio, nunca la evaluó y le seguía dando cursos. Claro. Ahí hay notable abandono de funciones. ¿Te das cuenta? Por eso le estoy recomendando que cuando empiecen su trabajo colaborativo, y ustedes saben el clima de su escuela, conocen a las personas que trabajan con ustedes, no es de más empezar con la UTP y con la directora que le vayan visando el trabajo, ¿ya? Y que vayan firmando, porque esa es la evidencia única que ustedes tienen para después apelar, ¿ya? Que ese trabajo sí se hizo, sí fue vigilado y ahí está la evidencia, ¿ya? Sí pueden foto. El trabajo colaborativo no siempre entre pares, no siempre. Sí, por eso cuando dije grupo pueden ser de 2. No, pero alumnos con apoderados también se puede trabajar. Sí, ¿por qué no? Tú tienes una inquietud, los apoderados de el curso es de mal rendimiento, ¿cierto? Tú hablas con tu apoderado y tú vas a trabajar con ellos diferentes estrategias. Entonces, las estrategias se van a reunir cada 15 días, una vez al mes, tú le vas a mandar el cuaderno, te vas a traer, y lo hablaron, y en una reunión cada uno dijo, porque igual tiene que tener en la etapa de reflexión, ¿ya? Que cada uno reconoció a sus alumnos como son, puede ser, pero siempre ojalá que esté ligado con un par. El trabajo más rico es con un par, porque sí, partido y un profesor, con un profesor, porque nosotros, si bien es bueno y apela a trabajar con la familia, nosotros en el colegio tenemos que resolver con o sin. Nosotros educamos con o sin familia, ¿entiendes? Entonces, eso es a lo que tratan de resaltar. Señora, con respecto al trabajo colaborativo, ese par puede ser un docente, puede ser también psicólogo, Sí. o preferentemente un docente. No, la dupla, Cualquier- la psicólogo, la asistente social, puede ser con la educadora diferencial, con... Ya va. Ya, entonces era un grupo. Dice entonces, ¿cuáles son las principales características de una experiencia colaborativa? Para hacer experiencia colaborativa tiene que tener primero haber una necesidad positiva, negativa, un problema o una idea que queramos. Eso es lo primero que tiene que haber, la necesidad. Entonces, parte de una necesidad. O sea que nuestra primera hoja de esa reflexión, cuando nos llegue, va a tener que enfocado a decir, la necesidad de nosotros parte a raíz de un consejo de profesores, parte a raíz de una conversación en pasillo, porque si yo mal no recuerdo, cuando nosotros hicimos, pensamos en la carrera docente, lo que más alegamos que nosotros hacíamos mucho trabajo fuera del aula y que no lo reconocían, ¿se acuerdan? De ahí nace el trabajo colaborativo, de nosotros querer que nos reconocieran lo que hacíamos fuera del aula. Entonces, al nacer fuera del aula, eran cosas que generalmente nosotros nos comprometíamos hasta las 7, 8 de la noche y que nadie porque no estaban considerados nuestro hora de trabajo, ¿cierto? De ahí nace el trabajo colaborativo. Entonces, en esa cosa enfóquense. A partir de un análisis de necesidades compartidas, tengo que tener un par, tengo que tener un otro.
nosotros en mi escuela lo estamos haciendo con las colegas y lo tomamos como ciclo. Todo el primer ciclo estamos trabajando enfocado en la comprensión lectora, pero en el rescate de valores. Entonces, ese es nuestro trabajo colaborativo. Todas las profesoras, porque todas se comprometen, porque igual hoy día en las escuelas debería empezarse a instaurar. Hoy día me evalúan a mí, al próximo año a ti, y el próximo año a él. Entonces, al final, todos los años nos vamos a estar necesitando entre todos. Y pensar que hasta hoy día el trabajo colaborativo se puede presentar de 2 años atrás. Entonces, el trabajo que ustedes hoy día están haciendo con otras colegas que no se están evaluando les puede servir para el próximo año a la otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, también que esas cosas se vayan arraigando en la comunidad. Hoy día me toca a ti, mañana te va a tocar a ti, lo puedes usar, o después ayudar al otro, cuando esté el otro yo te voy a ayudar. Y ahí es donde se van a ir haciendo equipos de trabajo. Para allá también aspira este tipo de trabajo. Lo segundo, y lo más importante, es el diálogo pedagógico. Es lo que se da, lo que conversábamos hace un momento, de que hagamos una reflexión. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todas esas preguntas que nosotros siempre, tanto le reforzamos a los alumnos, tienen que estar en la argumentación. En una argumentación no pueden faltar las preguntas, por lo menos de la estructura de la noticia. Y al final, una reflexión. ¿Qué pasó? ¿Para qué me sirvió? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? ¿Qué me aportaron? Esas son preguntas clave también en la reflexión para hacer una reflexión. Sigamos. Análisis de las necesidades compartidas. Primero empezamos haciendo un análisis, ¿cierto? Que era la primera hojita que yo les decía que íbamos a trabajar. Luego viene la reflexión para el desarrollo. Y después viene, primero viene el diálogo y luego la reflexión. Me había dado vuelta. Primero vamos a analizar la necesidad, que como dijimos puede ser con un colega, o puede ser todo un ciclo, o puede ser todo el colegio. Puede ser una problemática, voy a hacer majadera en repetir, puede ser una necesidad, puede ser algo que a ustedes se les ocurra llevar a cabo. De repente estamos en consejo de profesores y decimos, hoy viene el día de la familia, ahora está el día de la familia. ¿Qué hacemos para el día de la familia? Hagamos esto. Y ya hagamos un acto, ya empezamos. Entonces tú traes un número y empiezan. Ese es un trabajo colaborativo, porque usted nadie le obliga a hacer el acto. Pero si ustedes dicen, pues y hacemos una caravana, y hacemos aquí, y le podemos pedir a este que traiga esto. O cuando hay 5 niñas embarazadas, hoy sabes que yo puedo traer al del consultorio para que les explique. Trabajo colaborativo. Dice, se analiza necesidades compartidas con algunos miembros de la comunidad educativa. Por ejemplo, con los apoderados, tuvimos una reunión para tratar los problemas de conducta que estaban presentando sus hijos durante las clases. Era un problema que se repetía en la mayoría de las asignaturas, que les estaba impidiendo aprovechar las horas de clases y por lo tanto aprender. Para ir a tu pregunta, ¿de acuerdo? Diálogo profesional. Se generan instancias de diálogo profesional con la finalidad de abordar el problema, necesidad o interés que lo convoca. Por ejemplo, sería un momento muy rico de reflexión en conjunto, primero entre ellos, para desarrollar algo de la confianza y manifestar sus dificultades, roles y poder ver cómo ayudarlos. Por ejemplo, un padre relató cómo se sentía sobrepasado al tratar de compatibilizar su rutina de trabajo con el apoyo a sus hijos. Esto ayudó a que otros padres comentaran sus propias dificultades, por ejemplo, lo difícil que era para consensuar con sus hijos muy rebeldes, los problemas para poner límites, etc. Como profesora les relaté mi propia experiencia con sus hijos y cómo trabajábamos en lo cotidiano. Entonces, esa es una forma de reflexión. Esa es una reflexión. Siempre alguien da la pauta, empezamos a hacer, a buscar los por qué, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, y a partir de eso nace la necesidad de hacer algo.
En el compartir las prácticas se instalan procesos reflexivos que aportan al desarrollo profesional docente. Por ejemplo, durante el diálogo me fui dando cuenta que las estrategias que estaba utilizando para involucrar en la clase al grupo de alumnos más complicados del curso no estaban siendo efectivas. A medida que hablaban los papás, me fui viendo reflejada porque las dificultades que me contaban eran las mismas que yo vivía todos los días cuando le hacía clase. Decidimos pedir apoyo a la psicóloga para que nos mostrara algunas estrategias más exitosas y nos acompañara durante un tiempo hasta que lográramos instalarlas. Entonces ella, a partir de una problemática de su curso, ve que hay una dificultad y va a pedir apoyo. Ahora le va a pedir apoyo a la psicóloga y con la psicóloga implementarán un trabajo, irá monitoreando cómo ese curso fue cambiando a partir de la raíz de ella. Pero ojo, que ella aparte hubo una realidad, hubo una reflexión, ella no está dando palos de ciego, ella no está llamando a la psicóloga porque alguien le dijo que la psicóloga resolvía el problema, sino que porque los propios padres fueron capaces de decir esto y esto y esto está pasando. O sea, tenemos una realidad en la casa y en la escuela. Entonces cuando nosotros nos sentamos como profesores y vemos una problemática que estamos en la escuela, primero tenemos que reconocer lo que está mal, y eso es lo que cuesta muchas veces, porque tenemos jefaturas que no les gusta, que a veces la propia gestión no nos deja hacer cosas. Entonces cuando empezamos a hacer como estos pequeños diálogos, también empiezan como un poquito los conflictos, por eso tenemos que tratar de buscar algo que no genere mucho conflicto a esta altura, porque es para nuestro trabajo colaborativo. ¿Una consulta? Sí. Por ejemplo, pensando en esa situación y a lo mejor se proponen actividades a nivel de consejo de curso o de la clase de lenguaje. En el caso puntual de educar diferencial que hace codocencia, una actividad de ese tipo. Y ella más bien no está realizando la actividad, sino que está acompañando por la grabación de esa actividad. ¿Cómo se resuelve? El día de la afirmación, dices tú, ¿a quién? ¿A ti o a la profesora? A mí como educar diferencial. Usted la está evaluando a usted. Ya. Usted la tiene que hacer solita. Ah, ya, entonces Solita, yo solita. tendría que hacerme cargo de la Solita, actividad. solita. Ah, ya. Lo puede hacer en la sala de Pie se puede pie igual. o Esa duda tenía yo porque como sala a pie o la puede hacer en sala a el... pie no se está usando tanto ahora. Pero, ¿Se puede igual? pero dentro del marco de la evaluación docente no te lo impide. Ah, Lo puedes hacer con el grupo que tú trabajas o lo puedes hacer. Pero a medida que vamos viendo después de las clases te vas a dar cuenta que mejor hacerlo con el grupo curso. Porque no es lo mismo pedir la opinión a 2 niños que pedírselo a un auditorio más grande. Te cuarta la propia libertad de... ¿pedir la opinión? Claro, porque si tú estamos aquí, tú le pides la opinión a uno de los alumnos, vas a tener 6 opiniones, o de los 6 uno va a opinar. En cambio, cuando tienes un auditorio más grande, de los 20 van a opinar 6, 7, 8, según cómo sea el curso. Entonces tienes una mayor posibilidad de mostrar competencias que te exige la clase filmada, ¿ya? Porque después cuando veamos la clase filmada más adelante vamos a ver las competencias que te piden, ya que son cosas como bien precisas, que está la interacción pedagógica a través de las preguntas que tú haces, y eso es sumamente importante en la cantidad de auditorio. Por eso de repente igual educadoras diferenciales como que salen un poquito más descendidas en esa parte, porque hay poco apoyo de los alumnos. Es más fácil si tienes dominio de grupo con un grupo completo. Vamos a ver elementos de la reflexión. La reflexión tiene una descripción, una reflexión y análisis y una conclusión referido a un aprendizaje profesional. Esos son los elementos que debe tener la reflexión pedagógica. Por ejemplo, cuando yo hago la reflexión, y en la primera parte, si nos devolvemos un poquito, y teníamos el análisis de las necesidades, me devuelvo. Los elementos del análisis
primero con la descripción. Yo describo la situación. ¿Me están siguiendo? ¿Me está recibiendo, no? La reflexión, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? Describe la situación. Describe la situación. Está atenta. ¿Cómo? ¿No está bien? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Es alumna por segunda vez. ¿Cómo se dice la vez pasada? Destacada. Destacada. Profesora de matemáticas de media. ¿Sí o no? Yo tengo que reconocer que aprendí de ti que no tiene que tratar que todos salgan destacados en el colegio. Yo no me evalué este año, pero estoy aquí. Bueno, ahora hay que aportar a los demás. Qué bueno, me alegro. Dice, descripción. Con la otra profesora de primero básico nos dimos cuenta que los niños que recibíamos tenían serias dificultades para adaptarse a la rutina de primero básico. Hacían cosas muy bien, como trabajar en grupo autónomamente, repartirse el material y dejar todo ordenado. En cambio, en otros momentos mostraban muy poca autonomía y déficit en sus hábitos escolares. A raíz de ello, decidimos juntarnos con la educadora de kinder y pre-kinder para analizar el problema. Ahí está, un problema simple, claro, se dieron cuenta que los niños en una cosa estaban bien, pero en otra no estaban bien. Vámonos a ver qué hicieron de reflexión y análisis. En esta reunión empezaron a conversar, a reflexionar y analizar. Reflexionar, analizar, búsquenlo. Busquen las etapas del análisis, en las etapas de la reflexión, las preguntas clave, búsquenlas. Búsquenlas en Google para los que no están siempre en contacto con estos términos. En esta reunión nos dimos cuenta de lo alejado que estábamos de las rutinas que aplicaban con los niños. Si bien todos perseguíamos los mismos objetivos como desarrollar la autonomía, organización de trabajo, cuidar los materiales, etc., lo hacíamos de maneras distintas que los alumnos desconocieran al llegar un nuevo curso, el primero básico. Por ejemplo, en kinder trabajaban sentados en grupos en los cuales compartían los materiales y tenían ayudantes encargados de entregar y recoger materiales y a guardarlos en lugares específicos. En cambio, en primero, cada alumno estaba sentado en su mesa individual con su estuche personal del cual debía preocuparse que no se le perdiera nada, y ordenado al final de cada actividad y mantener ordenados sus cuadernos. Él no tenía esa capacidad. Si antes se lo hacían todo, hoy día lo estaban haciendo ser muy personal. Por ende ahí ya hay una reflexión. ¿Por qué el problema? A medida que avanzaba la reunión nos fuimos dando cuenta de las distintas que eran nuestras formas de trabajar y desarrollar hábitos en los estudiantes. Y nos dimos cuenta de que el ser distinto perjudicaban el trabajo, que ya debían volver a crear hábitos como si no los tuvieran. Claro, hoy día, en realidad, yo me hago la pregunta de este ejemplo: ¿estaban desarrollando autonomía las educadoras de Spárgula anteriormente? No lo estaban haciendo. Entonces, tenían que volver a reeducar a los niños en una verdadera autonomía. Nos dimos cuenta de lo importante que era para los alumnos esta transición gradual para acomodarse de manera exitosa en el nuevo ciclo y su desarrollo. Fue importante contar con el apoyo de las educadoras y la generosidad de él al compartirnos sus estrategias y resultados de ello, cuáles les costaba más instalar en los niños y cuáles eran más naturales en ellos. Ahí tienen ustedes los elementos de la reflexión, tienen la descripción, tienen reflexión y análisis. Vámonos a la conclusión. Luego de que tuvimos la primera reunión, cuando nos dimos cuenta de que los niños de... yo me di cuenta, ¿cierto? Que había leído... Yo me había dado... Me preguntan eso cuando me los colocan así, yo los tenía del otro lado. Porque primero vamos en la descripción, en la reflexión y terminamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Alguien tiene una pregunta? Estos ejemplos, ¿dónde los buscan? Esto está en plataforma. Todo está ordenado por plataforma. Igual que sugerencia, métanse a Docente Más, ¿ya? Para los que nunca se evaluó, Docente Más tiene varios ejemplos ahí que pueden utilizar para ir guiando su trabajo. Todo está en la plataforma. Vamos a leer hoy día solamente este. Dice, la idea inicial, básicamente, fue proporcionar un espacio de reflexión entre los docentes inicial para lograr una concientización ortográfica. De esta manera, quisimos encontrar una estrategia para afrontar entre todos y de forma institucional la enseñanza de la ortografía. Estrategia que nos permitiera optimizar resultados, dada que hasta el momento no lográbamos que nuestros alumnos escribieran respetando las convenciones de la lengua escrita. Pasamos enseñando reglas, haciendo que los alumnos llenen carpetas con ejercicio, pero todo sigue igual. Algo que me resultó interesante fue que la mayoría compartíamos experiencias similares en cuanto a las actividades vivenciadas en su etapa escolar respecto del aprendizaje de la ortografía. Todos recordábamos la enseñanza de las reglas ortográficas, los textos, palabras con letras o grupos consonánticos, que acabábamos de aprender las páginas copiadas de una palabra mal escrita. ¿Se acuerdan cuando chicos nos hacían escribir una página entera de una palabra mal escrita? Que debíamos escribir correctamente hasta el cansancio. Los dictados de palabras, y así fueron sucediendo una a una las estrategias utilizadas por los maestros. Y, por supuesto, los comentarios. ¿Te acuerdas de fulanita la cantidad de veces hacía repetir las palabras en el cuaderno? Esos dictados eran interminables, me llegaba a doler la mano. Sí, era dura, pero ¿cómo aprendimos? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo pronunciaba la V y la V en el dictado? Y así, entre anécdotas y risas, se fueron sucediendo la historia. Era muy llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que la franja etaria de los docentes involucraba desde los 22 hasta los 60 años. Y eso no es todo. Cuando comenzamos a contar cuáles estrategias que empleamos para enseñar y afianzar el conocimiento ortográfico, nos encontramos con que las estrategias son las mismas. Uno podría preguntarse a esta altura si antes las estrategias dieron resultado, ¿por qué ahora no es así? ¿Tendrá que ver la lectura? ¿Tendrá que ver lo estructurado que era antes la escuela y que ahora es más flexible? Entonces las mixturas de estrategias, la tendencia a la constante innovación, lo que hace que las dificultades para el aprendizaje o la enseñanza de la ortografía haya sufrido un golpe, o es tal vez esta nueva forma de comunicación cada vez más mediatizada lo que no da para la revisión, lo que exige inmediatez en la comunicación, lo que está jugando con el aprendizaje. Ahí hay un momento de que se coloca una problemática, se muestran evidencias y a partir de muchas preguntas empieza a haber un análisis. ¿Ya? ¿Qué elementos propios del trabajo colaborativo se infiere de la lectura de ese fragmento anterior? Al comparar las experiencias de cómo aprendieron, la descripción del intercambio se relaciona con el diálogo profesional, porque hay una problemática, hay interrogantes, hay respuestas a la interrogante primera y hay una situación de conflicto. Además, hasta ella se pregunta, ¿por qué si antes se enseñaba, hoy día no? Se enseña de la misma forma, ¿por qué antes sí, por qué ahora no? Hay una reflexión, hay un diálogo profesional. Si bien es cierto, primero, estamos identificando, hay un diálogo profesional, si bien es cierto, hay un análisis de trabajo,
un elemento de la experiencia del trabajo. ¿Se acuerdan cuándo eran los elementos? Descripción Descripción. de la situación, Conclusión. y conclusión. Ya, vamos bien. Si bien es cierto, hay análisis del trabajo, un elemento de experiencias colaborativas no está presente en el extracto, pues recupera experiencia de cuando eran estudiantes, no lo que ellos enseñan, y tampoco hay un análisis de los elementos de esta experiencia. Bonito, entretenido, de todo, pero hasta ahí ellos analizaron de todo lo que hacían otras personas, pero no hicieron el análisis de cómo ellos lo estaban haciendo hoy día. Si bien dice en un momento, y si lo estamos enseñando igual, pero igual, ¿cómo? ¿Cómo lo están enseñando? En la escuela estamos haciendo esto y esto, y nos da resultados. No hay un trabajo de ellos, o sea, sirvió como para Como descargarse nomás. quedaron en la catarsis. ¿Te acordáis cómo lo hacía él? Pero no hicieron su análisis de su propia práctica, de su propio trabajo. Del mismo, no hay una reflexión comunitaria que se refiere aún al trabajo colaborativo. No se refleja en el párrafo, pues no hay preguntas que interroguen la reflexión comunitaria, cómo lo estamos haciendo. Ahí hay una reflexión propia, mía, yo. Pero el cómo lo estamos haciendo, cómo lo está haciendo el grupo, no está. Recuerden que es trabajo colaborativo, no hablo del yo, hablo del de nosotros. El nosotros hicimos. La presentación de un propósito común está. El propósito que los convoca es encontrar estrategia para la ortografía. Ese sí está ahí. ¿Ya? Dice, considera el relato completo. ¿Qué elemento de una rica reflexión no está? En este dijimos que era, ¿cuál era? ¿Cuál era? La reflexión comunitaria. Y faltaba uno. Análisis del propio trabajo. En esa no está. Dos de las que nosotros tenemos. Esta ya es otro ejemplo igual que, como dijo Renato, se inscribieron, ¿cierto? En la hojita. La hoja que pasó. Sí, para poder mandar el Power. Sí, pues. Pero si vamos a ver esta ¿Dónde está la hojita? Ahí está. ¿Dónde quedó la hoja? No, pero está Ya, Para poder, pongan el correo y todo para poder mandarle la hojita por lo menos de esta parte. Para lo que hemos trabajado anteriormente, esto no va de un viaje, porque es mucha información. Entonces tenemos que ir quemando etapas. Primero una parte, después la otra, después la otra, después la otra. Entonces, por ejemplo, después cuando empezamos a trabajar, si es que podemos hacerlo, la planificación igual. Primero planteamos los objetivos, después las actividades, después la reflexión, vamos haciendo por producto. Porque si se le entrega todo en un momento, es mucha información. Se tupe. Entonces, hay que ir por etapas y es un trabajo muy corto, muy simple, pero hay que dedicarle un poquito de tiempo. Pero no es. Ahora, exacto. ¿Y cómo la podríamos trabajar con un par? Esa era la pregunta. ¿Entendieron cómo empezamos el trabajo colaborativo? Sí. ¿Les quedó clarito? Sí. Empezamos. La otra parte de la otra reflexión, ya del término, la hacemos cuando ustedes nos entreguen el portafolio y tengamos que llenar esa parte. Ustedes ya van a tener esto avanzado. Entonces después hacemos solamente la reflexión del cierre de ese trabajo colaborativo. Pero hoy día lo importante es que ustedes se vayan claro a qué tienen que llegar desde mañana al colegio. Lo van a empezar ahora, vuelta de vacaciones de invierno, qué van a hacer, con quién lo van a hacer, van a involucrar a otro estamento de su escuela. Y recuerden, díganle, hoy por ti, mañana por mí. Claro. ¿Ya? Así que sería bueno que se involucraran varias personas y demás. Si el mismo tema, me imagino, si lo trabajamos de tres, por ejemplo, las tres mismas lo presentamos. Sí, como en la presentación al inicio sí,
pero no todos aprendemos lo mismo, no todos reflexionamos y ahí es donde hay que reforzar el tema. exacto. Ahí después donde se divide. Podemos empezar todas juntas, nos evaluamos todas, pero yo reflexiono y aprendí una cosa, porque yo aprendí algo de ti y tú aprendiste algo de mí. Entonces no va a ser igual, ¿ya? Ese es el aprendizaje. Entonces lo importante es que hoy día se hayan ido súper clarito con eso. Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gracias. Una pregunta. Entonces, ahora, ¿por qué les decía yo hace un momento que tenemos que estar como súper alerta a lo que está pasando? Quiero también, esto es importante que hoy día nos veamos, Marco de la Buena Enseñanza. Hoy día tenemos un marco, ¿ya? Para el próximo año ya este marco habrá cambiado. Y también quiero hacerles una invitación. Yo les dije cuando empecé que soy hija de este sistema. Y muchas veces nosotros nos negamos a participar en el sistema, pero el sistema decide sí o sí. Ya, tenemos un marco de la buena enseñanza que el año pasado nos invitaron a participar en él. Entraron a web, a dar opiniones por los indicadores. Sí. Casi el 3% de los profesores de Chile participó. O sea, estamos diciendo que hoy día nos van a aplicar un marco donde solamente el 3% decidió por él. Pero la posibilidad estuvo. Hoy día está abierta la web nuevamente. En marco, ustedes buscan www.marco la buena enseñanza y se pueden meter a opinar, y también pueden entrar por política docente, por el CPIP. Hay muchas partes. Y opinen, porque se cierra en 15 días más la plataforma. Yo sé que parece que aquí en Viña Valparaíso cambiaron esta inducción. Ese es el problema, que lo van a hacer la inducción cuando la plataforma ya esté cerrada. Y hoy día vamos a ver en qué cambia, y cambia radical, porque hay cosas que hoy día eran para algunas cosas y hoy día ya se instauran. Y ahí los indicadores van a ser nuevos. Va a venir para los nuevos, se les va a venir muy complicado, porque va a haber muy poco material para poder hacer inducciones y apoyar el marco. Esto era, bueno, que define las políticas, ¿cierto? Y dice que después de 14 años se renueva el marco de la buena enseñanza y que se ha recogido información a través de la web, y que es un instrumento que regula el trabajo institucional educativo y que lo reconoce como un generador de dinámicas e intervenciones, y que hoy día en los cambios hay un nuevo desafío. Y como les decía hace poco, el gran desafío es formar comunidades educativas, y hoy día el PEI pasa a segundo plano y el manual de convivencia es lo primordial. Estas reflexiones, dice, necesariamente nos llevará a reconocer fortalezas que consolidar y desafíos para abordar la ley 20.903, que es la de la carrera docente, que crea el sistema de desarrollo profesional docente, promueve una formación continua que sea pertinente respecto a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, la fortaleza, los desafíos de sus profesores para abordarla en los contextos en que se desenvuelve. El objetivo general, ustedes se lo van a ver después cuando le hagan la inducción, pero acá viene lo importante. Aquí vienen los dominios. Hoy día hablamos de innovación pedagógica. Estamos hablando de cultura de aprendizaje. Cultura. Diversidad e inclusión. Y trabajo colaborativo. O sea que el trabajo que hoy día estamos viendo hoy día para poder obtener un poco de puntaje, para la próxima vez ya es obligatorio y es un dominio del marco de la buena enseñanza. Ustedes lo manejan, ¿cierto? El dominio que hoy día tenemos, hoy día, por ejemplo, preparación para la enseñanza, que es que hoy día lo están cambiando por innovación pedagógica, era ese. Preparación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo yo preparo mis clases. Ese era hasta hoy día. El nuevo marco es decir, cuán innovador es usted, porque habla de innovación, no habla de preparación. Cada dominio tiene criterios y cada criterio tiene descriptores, y estos, señores,
son los que aplican en las pautas para corregir nuestros portafolios. Entonces, cada vez que nosotros vemos una tarea, tenemos que fijarnos bien lo que espera ese descriptor. Y como buenos profesores tenemos que responder a ese descriptor. Si ahí me están diciendo que diseñe la enseñanza considerando una distribución equilibrada, voy a poner 3, 3 y 3. Voy a poner 3, 2 y 1. Porque me están diciendo que debe ser equilibrada. Porque eso me van a evaluar. ¿Es equilibrada? 3, 3, sí. 3, 2, 1, no. Entonces, leer el descriptor y hacer lo que el descriptor me está pidiendo. Esa es la forma que se baja hacia abajo para evaluar a nosotros. Los últimos, los descriptores, son los que hacen las pautas de evaluación. De hecho, para los que quieren pegar extra, hoy día están haciendo, pueden inscribirse en plataforma, están buscando profesores de primero, párvulo, educación especial y media, y técnico profesional para validar descriptores. Pagan como 300 lucas por un mes. Y a ustedes les manda, eso sirve porque uno los manda y uno va respondiendo, métanse en docente más plataformas. Están buscando profesores para que validen las pautas de corrección. Entonces le mandan indicadores y no le mandan la pauta, pero sí le mandan indicadores y le mandan a preguntar qué tan efectivo es evaluar que los niños tengo que obligarlos a entrar a las 8 de la mañana. Y tú ahí das tus razones. Y después las razones de 20 más las ponen y en la razón que más se repita, esa queda como verdadera. ¿Ya? Así se hace. Y hoy día está la oferta en plataforma. Estructura de... no, eso no sé. Quiero que vean. Aquí. Entonces, aquí tenemos para que hagamos la comparación del actual marco y del nuevo marco. Antes hablábamos de preparación del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Hoy día vamos a hablar en el dominio A de innovación pedagógica. Antes hablábamos de creación de un clima propicio para el aprendizaje. Hoy día ya vamos a hablar de cultura de aprendizaje. Antes hablábamos de enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Hoy día hablamos de diversidad e inclusión en la enseñanza. Y antes hablábamos de compromiso en el desarrollo profesional, hoy día ya hablamos de trabajo colaborativo. O sea, que ya pasa a ser el nivel del marco de la buena enseñanza, ese de arriba desaparecería y es el que pasaría para el próximo año. Por eso es tan importante que los profesores entren a esa plataforma, opinen. Pues no sé si será verdad o mentira que nos toman nuestra opinión, pero si no lo hacemos, nunca lo vamos a saber. No vamos a ver, pero por lo menos me quedo, no alego, por lo menos me descargo. Porque nosotros este trabajo de análisis lo hicimos en la escuela y para empezar, ¿qué significa cultura de aprendizaje? Y por ahí anduvo, no sé si le llegó a ustedes, un video muy bueno donde salía el pescadito. Sí. Es genial. Eso yo lo puse de inducción. Porque ahí habla el español, un español que demanda la educación, que está representado por un señor, ¿cierto? Muy bueno. Demanda la educación por lo inepta que ha sido hasta hoy día. Y ahí habla de la cultura, donde muestra que todo ha ido en progreso y muestra una cámara fotográfica, un teléfono celular de hoy día y muestra el teléfono de antaño, de 100 años atrás, muestra un auto de hoy y muestra el auto de antaño, muestra de una sala de clases a color, con las manos así, y hace 100 años la misma foto blanco y negro y igual así. Entonces, eso es que ha pasado con nosotros, que pasó en la educación. Entonces, cultura, la cultura en educación es ustedes allá y el profesor acá. Esa es la cultura. Entonces, ahora, ¿cómo desarrollamos nueva cultura en educación? Y ahí es donde viene el gran desafío de los profesores de Chile. O sea, si hasta antes teníamos desafíos, hoy día nos ponen realmente un desafío inmensamente grande en nuestro país. Para empezar, luchamos, estoy de acuerdo con todo eso, pero estamos hablando de inclusión, una ley que hoy día casi quieren quieren eliminarla. Hay sectores del país que no están de acuerdo con la inclusión y quieren derogar la cosa o buscan todo. ¿Cómo vamos a enseñar nosotros entonces inclusión en las escuelas?
¿Cómo pretenden que nosotros seamos inclusivos? Tenemos que tratar con apoderados que también son parte de esa persona que están de acuerdo que eso no exista. Y nosotros vamos a tener que ser, no sé cómo lo vamos a hacer, porque vamos a tener que ser inclusivos y trabajar para la diversidad. ¿Cómo lo está haciendo usted en su sala? Porque va a venir un indicador que le va a evaluar qué tan inclusivo y qué el trabajo para la diversidad que usted hace. Entonces nos está haciendo un llamado a ser cada vez más profesionales, perfeccionarnos más, nos están exigiendo más y no nos puede pillar de sorpresa. Y esto los profesores tienen que saberlo, entonces tienen que estar siempre bien actualizados. Bueno, yo hasta aquí les dejo porque sé que hoy día es viernes y están todos cansaditos, pero bueno, para los párvulos tiene otra cosita que después si hay educadoras de párvulos se les puedo prestar, porque para ellos tiene su marco ya y esperamos que salgan del técnico profesional, pero las educadoras de párvulo también tienen su marco de la buena enseñanza para el 2019 y las educadoras diferenciales el 2020. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Tu correo, Anabela? Mi nombre completo. Como siempre le he dicho lo mismo, no miento. Me mandan algo para corregir, en 2 días, máximo 2 días yo me demoro en devolverle las cosas corregidas, ¿ya? Porque me llegan de muchos lados. Sí. Entonces yo a veces en la noche me dedico a eso. anadelatapia@yahoo.es. O por WhatsApp, pero con harta paciencia la contesto. 98547 4404. 985474404. Y dispuesta a apoyarla en todo. Ya llevamos como 4 años juntos y hay colegas que pueden decir que siempre el trabajo ha sido muy honesto, siempre pensando en los profesores y estas son las reglas que nos pusieron y tenemos que jugarlas, pues si nos sacamos. Cuando queramos cambiar esto ya saben dónde tenemos que ir, pero hoy día nos dedicamos a hacerles caso 100%. Es la única forma que salgamos todos destacados y el ponerse a estudiar, porque la prueba disciplinar es harto difícil, ¿ya? Así que... Tengo una pregunta, no se sale un poco de lo que tiene que ver más que nada con la evaluación docente en sí. ¿Qué pasa con el caso de un profesor que estuvo destacado en la evaluación docente, destacado en la AFIS, y le toca y salió experto 2? Pero tiene que evaluarse obligatoriamente ahora, lo mandan a evaluarse. ¿Hay algo que los profesores pueden hacer para que eso no se evalúe? Porque esto evalúa una vez nomás el portafolio. ¿Salió qué? ¿Cómo salió en el portafolio? En el portafolio destacado. ¿Y cuánto se evaluó? El 2013. El 14, 15, 16, 17. ¿Cómo? ¿Ah, le toca? ¿Cuál fue la pregunta? No, claro, me tocaba el año pasado. La verdad que soy yo. Pero tú te podrías haber eximido. Tú te podrías haber eximido. La ley lo dice. Pero es que dice el señor Reynoso de la corporación que el portafolio en sí, no en toda la formación docente, el portafolio yo salí competente. Y es ahí salí destacado. Pero mi punto es que si siendo experto 2, que ya no me pueden bajar de ahí, ¿cómo tengo que evaluarme de nuevo? Porque son 2 leyes diferentes. 2 leyes diferentes. Una es la 21.903 y la otra... Sale básica. Si sale básica no importa, igual que eres experto 2. Por eso no hay que pelear con el sistema ni ponerse a pelear.